vamos a hacer un breve, digamos, esquema del cerebro, ¿no? Voy a disfrutar, Sí. voy a coger posición. Bueno, primero, como bien has dicho, tenemos un sistema nervioso autónomo que podríamos decir que es medio autónomo porque funciona por su cuenta, pero nosotros sí podemos incidir sobre él, ¿no? Este sistema nervioso autónomo tiene dos grandes ramas, que sería el sistema nervioso simpático por una parte y el parasimpático por otra. Simpático es el que se encarga de activar funciones, así a grosso modo, porque también hay otras funciones que paraliza. Bueno, sería el que se encarga de lucha-huida, de activar nuestro cuerpo para el movimiento, ¿no? Para la acción. Y después tenemos otro que es el parasimpático, que es el de descanso, reparación y digestión, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, el simpático va a parar la función digestiva, el parasimpático va a mejorar la función digestiva, el simpático tensará nuestros músculos, el parasimpático relajará nuestros músculos, el simpático nos mantendrá en alerta y despiertos, el parasimpático nos relajará y nos llevará a la calma para dormir, por ejemplo, ¿no? Y estos dos sistemas no operan por su cuenta, por supuesto, ellos son, digamos, la batuta que dirige el director de orquesta de nuestro organismo, que es el cerebro, ¿no? Dentro de esa batuta que tenemos, la gran batuta parasimpática es el nervio vago, ¿no? Que es el que se encarga, pues, de gestionar esa respuesta parasimpática en nuestro cuerpo. Cuando decimos simpático, parasimpático, tiene que quedar claro, son como el yin y el yang, ¿no? Esos antagónicos complementarios. Pero en el cuerpo no todo es blanco y negro, es decir, por ejemplo, ¿no? Nosotros, obviamente, cuando estamos en una carrera, ¿no? Estamos corriendo, ahí necesitamos que el simpático esté activo, ¿no? Porque tiene que estar movilizando glucosa, grasa, aumentando el ritmo cardíaco, aumentando la respiración, tensando los músculos. Por supuesto, pero no tenemos que caer en la idea de que el parasimpático ahí no funciona. ¿Por qué? Pues mira, te puedo poner un ejemplo, que no es exactamente aeróbico puro, sería más interválico, sería fútbol, ¿no? Por ejemplo, Desde que he empezado con Hijos de la Resistencia ha sido completamente exponencial, tanto los conocimientos como en el entrenamiento. Estoy consiguiendo retos y metas que en un principio en mi mente no tenían cabida para nada. He mejorado muchísimo, estoy súper motivada, noto que lo que entreno sirve para algo. Tener siempre un apoyo de un entrenador, de un grupo que te está animando en todo momento. Cuando te metes en una familia así vas viendo que puedes, que te gusta y que la familia la verdad es que te acoge súper bien. Se lo recomiendo a todo el mundo porque vamos, es un equipo que me parece fantástico, hay un ambiente de grupo increíble y quien quiera de verdad conseguir un objetivo, entrenar y hacerlo bien para conseguir ese objetivo, debería probar entrenar con Hijos de la Resistencia. Yo estoy encantado y bueno, sobre todo si buscas algo más personalizado, algo que crees que no te ofrecen otros sitios, yo creo que aquí sí que lo puedes encontrar. Estar en Hijos de la Resistencia es como estar en una familia. Una pequeña familia. Somos una familia. Siempre he sido una persona muy aplicada, pero Rubén no he sido muy hábil, ¿no? Entonces, con el tema del fútbol, yo siempre he flipado con el fútbol, pero no era bueno. ¿Para qué? Yo siempre he dicho lo mismo. No creo que tenga hijos, pero si tuviese hijos, yo siempre decía lo mismo. Digo, yo no voy a ser el típico padre porque todos los padres son Maradona. ¿No? Yo no he escuchado a ningún padre que le diga a su hijo, mira, hijo, yo era un paquete jugando al fútbol. No todos éramos súper. Pues yo no. Yo, si tengo un hijo o a mi sobrino le digo, mira, tu tío era un paquete jugando al fútbol. Era el que más brío ponía, pero un paquete. Con esto porque, a ver dónde voy ahí. En los entrenamientos, tío, yo era el que más peleaba, el que más duro lo ponía. Y mi entrenador me lo premiaba con ponerme de titular, aunque no era muy bueno. ¿Qué me pasaba, tío? Que yo salía al campo y salía tan nervioso que cuando daba 2 carreras estaba muerto. Estaba muerto, porque había salido con tanta activación simpática que me había quemado. Eso dicho, y todos lo tendrán que saber, cuando tú estás en carrera o vas nervioso, rindes muchísimo menos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va sobre revolucionado. Por eso incluso en carrera el parasimpático, el vago, tiene que estar frenando al simpático y diciéndole, ve en la cantidad justa que necesitas, ni más ni menos. Y al contrario es igual, es decir, son un sistema de tensiones recíprocas, ¿no? Y ellos, como ya te decía, están gobernados por ese director de orquesta que es el cerebro, ¿no? Y el cerebro, nosotros
pensamos en él, ¿no? Pensamos que somos seres racionales, ¿no? Y eso es cierto hasta cierto punto, valga la redundancia, ¿no? Porque a grosso modo podríamos definir o dividir nuestro cerebro en dos partes, un subconsciente y una parte consciente. Pero ese subconsciente que opera desde la sombra, que opera también muy en base a nuestra programación en los primeros años de vida, en base a nuestras creencias, en base a lo que percatamos del ambiente, tiene un peso súper importante en nuestra consciencia. La zona consciente del cerebro evolutivamente es la más moderna y por eso es la que está a nivel del cerebro más externa, por eso se llama que es la corteza, ¿no? La corteza prefrontal, que es la que tenemos delante, es decir, la zona de la frente, es la zona más moderna y es la zona de más razonamiento. Yo en el libro digo que es el CEO de nuestro cerebro. La que se inhibe cuando te enamoras. Efectivamente, o cuando te cabreas, efectivamente, en el amor y en el odio. Ahí está, efectivamente, y es la que nos lleva a hacer actos heroicos, cuando se nubla es la que nos lleva a hacer actos heroicos o cuando nos lleva pues, a hacer los crímenes más atroces, es decir, cuando perdemos ese freno de ahí. ¿Y quién es el que se encarga, digamos, de darle esa información a la corteza para que opere esa zona consciente? Pues todo el cerebro subconsciente. Y ahí tenemos, tres estructuras que operan en consonancia, ¿no? Y que trabajan juntitas, que son, podríamos decir, no son las partes preponderantes del sistema límbico, que es el sistema emocional. Y ahí hay tres partes súper importantes. El hipotálamo, súper importante, el hipocampo, también súper importante, y la amígdala. Esas tres partes operan en consonancia y son las que le dotan de emoción a nuestros pensamientos, ¿no? Tenemos la amígdala, que es la que se encarga del miedo, ¿no? Es la que incorpora si algo que percatamos en el medio es amigo o enemigo, ¿no? Si es conocido o desconocido. Yo le llamo en el libro la consejera emocional, ¿no? De nuestro cerebro. Después tenemos el hipocampo, que es el guardián, es el bibliotecario, el guardián de nuestros recuerdos, es el que incorpora el recuerdo a aquello que estamos percatando. Y después tenemos el hipotálamo, que el hipotálamo es tremendamente importante. Pesa 4 gramos y tiene 11 núcleos, es decir, una zona súper importante para lo pequeñita que es. Y es la zona que se encarga de medir, es el termostato de nuestro cuerpo. Y lo mide todo, mide la temperatura ambiental, los niveles de glucosa dentro de nuestra sangre, el nivel de alerta que hay, el peligro. Todo lo mide, si es de día o es de noche, es decir, en el momento del día en el que estamos, nuestra posición, es decir, es el que lo mide todo. Entonces, esas mediciones que da el hipotálamo junto con la emoción de la amígdala más los recuerdos, eso es ese cóctel que el cerebro subconsciente le brinda al cerebro consciente, a la corteza, para que funcione, ¿no? Y ahí hay entre esos dos, hay un puente que es tremendamente importante, ¿no? Hay dos, pero córtex prefrontal también, la corteza cingulada anterior, pero me voy a ir solo a la ínsula para no monopolizar el podcast con fisiología, ¿no? Tenemos también una zona que se llama la ínsula, que es consciente, es corteza, ¿no? La llamamos ínsula, pero es corteza insular, y es una zona tremendamente importante porque es la zona donde el subconsciente aflora hacia la consciencia y comunica con esa parte, con ese CEO del cerebro. ¿Y por qué es una zona súper importante? Porque la ínsula se encarga de hacer consciente todo lo que está aconteciendo, todas las sensaciones corporales de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso podríamos pensar, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al dolor, ¿no? A la señal de dolor. Pues sería interesante, ¿no? O que ante el dolor la ínsula bloqueara, ¿no? La sensación de nuestro cuerpo para no decirle a la zona consciente, oye, que te está doliendo el hombro, ¿no? Entonces, eso sería muy interesante, ¿no? Pero una cosa es cómo nos gustaría que funcionara nuestro cuerpo y otra cosa es cómo funciona, ¿no? Porque a ese cerebro, a ese CEO de nuestro cerebro, lo que más odia, Rubén, es la incertidumbre. Eso es lo que más
odia, lo que más teme y lo peor para él. Entonces, cuando la ínsula no es capaz de informar de forma correcta al cerebro, a esa zona, a ese CEO, a esa corteza prefrontal, todo se nos va al traste. Absolutamente todo. Y de hecho, por ejemplo, ¿no? Ahí viene esa famosa frase de Carl Jung, ¿no? Que decía que aquello que resistes persiste, ¿no? Y que todo lo que opera en el subconsciente, si nosotros no lo afloramos al consciente, seguirá dirigiendo nuestra vida, pero lo llamaremos destino, ¿no? La frase, digamos, Buenísima. tuneada, Sí. pero para que me entienda. Y eso pasa, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, que la ínsula, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un dolor en nuestro cuerpo y lo negamos, o no le hacemos caso, no le damos el sitio que tiene, el dolor aumenta de intensidad. Es decir, el dolor empieza a tocar en la puerta, si no le haces caso, tocará más hasta que el dolor sea gigante, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, la meditación basada en body scan, ¿no? Que es el simplemente sentarte y sentirte, es decir, yo me siento o me tumbo y voy a sentir mi cuerpo, es decir, voy a sentir cómo están mis pies apoyados en el suelo, cómo está mi culete apoyado en la silla, cómo está mi espalda apoyada en el respaldo, cómo están mis hombros, si están tensos, cómo tengo las manos, si las tengo apretadas, si las tengo sueltas, cómo tengo la expresión de mi cara, si está más tensa. Eso sabemos que tiene efectos analgésicos. Y mira qué cosa más interesante. Cuando nosotros tenemos un dolor y lo contemplamos, es decir, simplemente atendemos a él, es decir, me duele el hombro sin componente de juicio, es decir, una opción de decir, no incorporo a la amígdala, es decir, siento que me duele el hombro y digo, vale, tengo un dolor del hombro. Y es así, y está aquí, y está conmigo, vale, y me impide mover aquí, y no meto ni recuerdos de hipocampo, ni miedo, ni expectativa, sabemos que el dolor automáticamente ¡pum!, baja. Perdóname que te Sí, interrumpa, sí. porque es que he ido anotando varias cosas. Me acaba de venir a la cabeza cuando hablabas de la amígdala. Me llamó muchísimo la atención y fue una historia que leí en un libro de Robert Sapolsky, Compórtate. Contaba cómo Robert Sapolsky es uno de los, para los que están escuchándonos, uno de los mayores especialistas sobre el comportamiento humano y estudia mucho porque nuestro cerebro nos lleva a hacer ciertas cosas e incluso se plantea en un último libro decidido que es súper chulo y lo recomiendo, se plantea la pregunta de si somos responsables de lo que hacemos, porque llega un momento en el que realmente nuestras acciones y todo lo que hacemos viene derivado de un cóctel hormonal y cerebral de todas estas estructuras que has compartido. Y él decía, me contaba una anécdota que creo que fue en el estado de Texas, en la que un profesor con mujer y 2 niñas, si no recuerdo mal, padre de familia, felizmente casado, bien valorado en su trabajo en la universidad, pues un buen día pues empezó a tener comportamientos agresivos en casa que fueron yendo increciendo a lo largo de los meses hasta que un día pues asesina a su mujer y a sus hijas. Cuando le van a levantar el cadáver y están en el proceso de investigación, se encuentran una carta que él había escrito. Y entre otra serie de cosas, en esa carta ponía, por favor, estudiadme o hacerme una autopsia a nivel cerebral, porque no sé qué me pasa y no he sido capaz de parar esto y nadie me ha escuchado. He buscado ayuda y nadie ha sabido entender que en algunos momentos yo no era dueño de mí mismo. Y cuando hicieron la autopsia, vieron que durante los últimos meses había proliferado un tumor que le estaba presionando la amígdala hasta el punto de llegar a... que no lo estoy justificando, que no se me malinterprete, pero que fíjate hasta qué punto una alteración en nuestro cerebro que no tiene por qué depender de nosotros nos puede llevar a situaciones como esta. Esa historia me dejó noqueado. Es que es así, te quiero decir. Cuando vemos esa parte, ese cerebro límbico, gestiona o influye mucho en nuestro comportamiento. Y aquí hay 2 cosas que, una, por ejemplo, con respecto a la amígdala, cuando nosotros hablamos de neuroplasticidad, ¿no? Esa capacidad que tienen nuestras neuronas de no multiplicarse en número, pero sí hacerse más grandes y más fuertes y mejor conectadas unas con otras, pues tenemos una neuroplasticidad buena y una neuroplasticidad mala. Es decir, la neuroplasticidad se genera en parte por la repetición, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros repetimos
Es decir, cosas que no son positivas generamos un vicio. Cuando repetimos cosas que son beneficiosas, generamos un hábito. Pues la amígdala, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una serie de conductas basadas en el miedo, que viene también muy mucho de los primeros años de nuestra vida, nuestra amígdala crece de tamaño y tiene esa neuroplasticidad que no es buena. Es decir, tenemos una amígdala más gorda, más grande, que es capaz de meterle más miedo al cerebro. Entonces, esto tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ese cerebro límbico en el cual el hipotálamo, por ejemplo, está percatando niveles de glucosa y de grasa por encima de lo saludable en nuestra sangre, percibendo, por ejemplo, percatando niveles más bajos de vitaminas, de minerales, de deshidratación. Ahí eso en sangre. Está percatando alteraciones de la luz ambiental, es decir, está percatando días oscuros y noches iluminadas. Está percatando, ¿no?, por ejemplo, niveles de contaminación atmosférica. Todo eso lo percata el hipotálamo. Ahora, tenemos un hipocampo con una serie de recuerdos nada positivos, es decir, recordando lo negativo de nuestra vida, enfocándonos en todo ese recuerdo, digamos, malo, todos esos recuerdos dañinos del pasado, ¿no? Y una amígdala metiendo constantemente miedo. Pues claro, todo eso va a viajar hasta nuestro cerebro consciente. ¿Y qué orden va a dar el cerebro consciente al sistema nervioso autónomo? ¿Lucha o huida? Es decir, va a estar continuamente hiperactivando a nuestro cuerpo para defendernos de ese medio hostil en el que vivimos. Dije, si solo explico estrategias para estimular esa función parasimpática, pero esa persona no es capaz de domar a ese elefante, no ese elefante que hablábamos antes, ese elefante límbico que está ahí dentro, emocional, no es capaz de domarlo, es que ese jinete que tenemos arriba, porque es el que se tiene que domar, no va a poder y se va a desbocar, y de nada sirve que en un ataque de cólera yo te diga que te tienes que dar golpecitos en el pecho para estimular a tu nervio vago, o que tengas que respirar de forma profunda, que sí que va a ayudar, pero lo ideal es no llegar a ser presos de nuestras emociones. Por eso en el libro explicaba todo esto, y también explico, ¿no?, que de nada nos sirve muchas veces enfocarnos en mejorar nuestro nervio vago si no hemos dormido lo que toca, si nuestra dieta estamos alimentándonos a base de basura, si estamos hasta las 2 de la mañana viendo series con las luces tal. Es decir, tenemos que regular esos pilares que van a conformar nuestra salud, porque sin un cuerpo, sin una estructura sana, el cerebro no va a funcionar de una forma más óptima. ¿Por qué el nervio vago ha sido el protagonista de ese tercer libro? ¿Por qué te has quedado con él, entre todas las estructuras que pueden ayudar a controlar ese parasimpático y a frenarnos en el día a día? Mira, primero porque él es el gran protagonista de esa respuesta para calmarnos, y es el gran protagonista de regular muchas funciones que son tremendamente importantes para nuestra salud, y también porque el sistema nervioso autónomo es un gran desconocido dentro de lo que es la ciencia académica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y voy a entrar ahí por partes, no voy a profundizar mucho, porque si no vamos a hacer otra vez el podcast más largo de la historia, ¿no? Pero ¿por qué digo que es el más desconocido? Mira, pasa muchas veces, yo he escuchado a algunos divulgadores de la salud, me viene uno en particular que no voy a nombrar ahora, decir, por ejemplo, que la acupuntura no sirve, que la acupuntura es una pseudociencia, y que la acupuntura poco menos que es poner 4 agujas, y que es un efecto placebo, ¿no? Yo cuando he escuchado a ese divulgador hablar así, es que me subía por las paredes de no tener la oportunidad de poder replicarle, porque eso es fruto de una profunda ignorancia en cómo funciona nuestro organismo. Porque nosotros sabemos que en nuestra piel tenemos una serie de terminaciones nerviosas que sirven de mapa de acción de ese sistema nervioso autónomo que es accionable desde la piel. Cuando tú pones, por ejemplo, una aguja de acupuntura en una parte de la oreja, por ejemplo, estás activando esa función parasimpática, por ejemplo, de la cual depende a nivel de ese mapa. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando tú tratas, por ejemplo, el hígado a nivel de la oreja o a nivel de un punto de acupuntura, lo que estás favoreciendo es que la función parasimpática del hígado
se mejore, es decir, ¿y eso qué significa? Significa que descansa, que se repara y que se regenera. Por eso la acupuntura tiene tremendos beneficios si sabemos aplicarla, por ejemplo, ¿no? Pasa exactamente igual con mucho del trabajo corporal, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo lo que son las técnicas manuales, como por ejemplo la osteopatía. Hay muchas técnicas osteopáticas que lo que hacen son estimular esa función del nervio vago. Y claro, cuando no conoces cómo opera ese nervio vago, pues es cuando podemos decir que eso es pseudociencia, ¿no? Pero no es pseudociencia, es desconocimiento de cómo opera nuestra fisiología. Eso, digamos, sería lo primero. Lo segundo, porque es un libro que a mí me reconcilia, no es que me reconcilie, porque nunca me he peleado con ella, pero que me pone, digamos, más en consonancia con mi primera formación. Es decir, yo soy fisioterapeuta. Entonces, claro, es volver a darle al cuerpo la importancia que tiene, es decir, es sanar a la mente desde el cuerpo, pero no solo, que también con ejercicio físico como nosotros podemos pensar, sino con técnicas corporales, es decir, si nosotros volvemos a, digamos, a trabajar el cuerpo, ¿no? Pues con automasajes, con estiramientos, con técnicas de percusión, es decir, diversas técnicas que yo hablo en el libro, podemos mejorar tremendamente la función de nuestros órganos. Y por último, que quizás sería lo primero, por el tremendo impacto que tiene este estrés mal gestionado en nuestra salud. Entonces, darle herramientas a la persona para que verdaderamente se empodere y que tenga recursos para mejorar ese estrés y que no se sienta que el estrés es el peaje que tenemos que pagar por vivir en la vida que vivimos. Es decir, entonces que tengamos herramientas para poder modificarlo, y por eso es por lo que se lo propuse a la editorial, y mi querida Carola Kunkel, mi editora, que por cierto espero que algún día sea también la tuya, a ver si termino de convencerte. Aquí lo dejo para todas las personas que están escuchando el podcast, ya sabéis, escribirle el libro a Rubén por su Instagram, por favor, todos los que queráis que lo tenga, porque yo estoy ahí convenciéndolo, pero el tío se hace de rogar y yo quiero mi libro. Pues eso, entonces ella pues tuvo muy bien pues que escribiéramos este libro.